patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 253, se pone a disposición de los miembros de la comisión. Y a continuación, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI, por la que informa que el diputado Gustavo Sangüesa será reemplazado en esta sesión por el diputado Iván Norambuena. Oficio 55 al rector de la Universidad de La Serena, mediante el cual da respuesta a oficio 1383 de esta comisión, por el que se le comunicó haber tomado conocimiento de la situación del alumno de esa casa de estudios, Mario Carvajal, quien relata que no puede acceder a los documentos necesarios para continuar el trámite de homologación de su título profesional de enfermero ante un consultorio internacional de educación en Estados Unidos. Por la normativa interna de la universidad, la comisión le solicitó realizar los trámites administrativos necesarios que permitan al estudiante continuar con sus trámites. Comunicación del presidente territorial Puerto Cordillera del Colegio de Profesores de Chile, señor Tomás Alvarado, por medio del cual señala que los docentes de Puerto Cordillera no han sido beneficiados como titulares en las últimas oportunidades para ocupar cargos directivos y de convivencia escolar, lo que los sitúa en un ambiente de menoscabo y discriminación, ya que algunos tienen más de 15 años de servicio, y además se les prohíben los créditos de consumo, derecho a la vivienda y la salud por no ser titulares. Estima necesario que la nueva ley considere en algún artículo transitorio este requisito. Son beneficiarios de titularidad por esta vez aquellos docentes que, habiendo cumplido más de 3 y 4 años continuos o discontinuos respectivamente, cumplan en el sistema público de educación con cargos directivos, técnico-pedagógicos de convivencia escolar de prolongada data. Correo electrónico del docente directivo del DAEM de Quillota, señor Rafael Vargas, a través del cual se refiere al proyecto de ley iniciado en moción que prorroga la vigencia de la ley 19.648, que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años en los supuestos que indica. Señala que la moción establece como requisito una cantidad de horas aula que muchos directivos docentes no tienen en la situación contractual actual. Esto sucede en muchos casos por haber sido contratados directamente en los cargos directivos que asumen, no teniendo la posibilidad de cumplir con los requisitos para optar a titularidad. Especifica que la labor directiva no tiene grandes beneficios en términos de sueldo y es, en muchos casos, desarrollada por una fuerte convicción respecto al mejoramiento educativo. En su caso, posee estudios de postítulo, posgrado y certificaciones internacionales, y aún así no le ha supuesto gozar de la estabilidad laboral que permite desarrollarse con mayor tranquilidad. Su contrato actual es de 44 horas, con 41 horas técnicas, pedagógicas y 3 de aula. Según la moción, se debe contar con 20 horas aulas mínimo. Solicita reflexionar respecto a esta situación y agregar en la moción la titularidad para docentes directivos que cuenten con horas de contratación directiva o técnica pedagógica y que cumplan con la cantidad de años estipulados en la moción. 2 correos electrónicos de la señora Genevieve Anselm, exalumna de la carrera de Odontología de la Universidad Autónoma de Chile, quien reitera solicitud de audiencia con la comisión a fin de exponer su caso. Necesario hacer presente que el 11 de mayo pasado se lo remitió oficio 330 del Superintendente de Educación Superior, que daba respuesta a oficio 1310 de esta comisión, con la que se da respuesta a su reclamo. Finalmente hay que dar cuenta de una excusa del subsecretario de Educación Superior para esta sesión. Esto da la cuenta del señor presidente. Gracias, señora secretaria. Efectivamente, se comunicó conmigo el subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas, explicando que le es imposible por responsabilidades propias del cargo participar de esta reunión, así que hace llegar sus excusas al respecto. Aun cuando estima que el tema que vamos a abordar es de competencia fundamentalmente de la Comisión Nacional de Acreditación. Le ofrezco la palabra entonces respecto a la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Presidente. Diputada Cristina Girardi. Sí, presidente, solamente señalar, bueno, saludar primero, como corresponde, y después señalar, presidente, que quisiera reiterar una solicitud que yo hice a la JUNAEM mediante oficio. En mayo hice una solicitud a la JUNAEM que nos remitieran información sobre las 4 últimas licitaciones
que está, bueno, está todo detallado en el oficio, ¿no? No hay ningún problema con María Soledad, nuestra secretaria. Reiteramos la solicitud, a lo mejor conviene hacer un contacto directo con el secretario nacional para que nos respondan a la brevedad sus consultas. ¿Algún otro señor diputado o señora diputada en puntos varios? Entramos entonces en el orden del día, señalando que esta sesión especial, saludando por cierto a todos los diputados y diputadas que están participando de esta comisión, y muy especialmente a nuestros distinguidos y distinguidas invitados e invitadas. Esta sesión especial ha sido citada con el objeto de analizar la acreditación de especialidades de la carrera de la salud. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados. En representación del ministro de Salud, el asesor legislativo del Ministerio, el señor Jaime González Casasián. Al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, don Hernán Burdiles Allende, quien es acompañado por el secretario de la Comisión, el señor Renato Bartet. A la presidenta de la Academia de Medicina de Chile, Premio Nacional de Medicina 2010, el doctor Rodolfo Armas Merino. Al presidente de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, CONASEM, doctor Lorenzo Naranjo Tapia. Al Premio Nacional de la Sociedad Médica de Santiago, doctora María Eugenia Pinto Clot. Presidente de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, doctor Egon Guzmán Bustamante, quien es acompañado, le acompañan el past president de la Agencia Acreditadora de Programas y Centros Formadores de Especialistas Médicos, APICE Chile, Premio Nacional de Medicina 2020, doctor Vicente Valdivieso Dávila, secretario general de APICE, doctor Carlos Aquel Ananías, y secretaria ejecutiva de APICE, señora Consuelo Montalva Díaz. Presidente de la Sociedad Médica de Santiago y director de Asocimed, doctor Marcelo Yancaqueo Valeri, y la secretaria de Asocimed y past president de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes, doctora Carmen Gloria Elwin Herman. En ese mismo orden les voy a dar el uso de la palabra, entendiendo a nuestros distinguidos invitados que nos honran. Hay varios premios nacionales de medicina, así que es un verdadero privilegio tenerlos en esta comisión. Aproximadamente 10 minutos por intervención a fin de que podamos abordar, ¿no es cierto?, el tema que es propio del orden del día. ¿Partimos con el representante del ministerio o lo hacemos al revés, partiendo por explicitar la situación que tenemos, o vamos a seguir el orden, Soledad? Está pidiendo la palabra el señor Jaime González del Ministerio de Salud, presidente. A lo mejor él podría aclararnos la situación. Don Jaime González. Señor presidente, muchas gracias. En representación del señor ministro de Salud, hacer presente que el señor ministro adelantó el punto de prensa COVID para las 12 del día y la intención de él es sumarse a esta comisión a las 13 horas. Entonces estaríamos muy agradecidos si se puede escuchar a todos los demás invitados y a eso de las 13 horas tener a bien escuchar al señor ministro de Salud para que se refiera a este importante tema. Muchas gracias. Presidente, yo quisiera sugerir que pudiera empezar las sociedades médicas primero, la agencia de acreditación de certificación de especialidades, y después la CNA y después el ministro, pues, cuando se incorpore. Me parece muy bien, me parece que es lo lógico partir por que podamos definir el problema que estamos enfrentando y luego, ¿no es cierto?, pedirle la reacción al ministro por un lado y a la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Les parece? Entonces, si es así y están de acuerdo, voy a de inmediato ofrecerle la palabra al señor presidente de la Academia de Medicina,
don Rodolfo Armas Merino. Don Rodolfo, tiene el uso de la palabra. Está sin micrófono. Doctor, sí está sin micrófono. Tiene que... Ahí sí, ahí sí está. Sí. Bueno, quiero agradecer esta oportunidad y espero que podamos llegar a algún puerto, porque estamos navegando sin puerto hace mucho tiempo con el tema. Me parece que lo mejor es que la exposición desde el punto de vista del mundo médico en esto la haga quien dirigía la agencia que quedó suspendida y que ha seguido el proceso y que la ha mantenido el doctor Vicente Valdivieso, más que... Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Doctor Valdivieso, le ofrezco la palabra. Sí, muy buenos días a todos ustedes, señoras diputadas y diputados, especialmente a la presidenta de esta comisión, diputada Girardi, estimados representantes de la CNA y representantes del mundo académico que me acompañan. Voy a hacer un breve resumen que espero que no exceda el tiempo otorgado respecto del problema que nos preocupa. Les recuerdo que la ley 20.129 de acreditación de educación superior fue promulgada el año 2007 y contemplaba como principal institución a la Comisión Nacional de Acreditación, que tenía la exclusividad de la acreditación institucional de los doctorados y de los programas de pregrado de medicina y de educación en esa época de acreditación obligatoria. Además, esta ley establecía la figura de las agencias acreditadoras, organizaciones privadas autorizadas para acreditar carreras y programas de pregrado y de postítulo. Entre estas, se autorizó a la agencia encargada exclusivamente del estudio y acreditación de los programas de postítulo en especialidades médicas. En el año 2018, la ley 20.129 fue reemplazada por la ley 21.091, actualmente vigente, que radicó todo el proceso de control de calidad en la Comisión Nacional de Acreditación y eliminó a todas las agencias privadas de acreditación. Por otra parte, cabe señalar que el año 2005 se legisló sobre la certificación de especialidades y de especialistas en la medicina. En dicho año 2005 se promulgó el DFL-1, que estableció el sistema de certificación de prestadores individuales de salud y su habilitación legal. Se aceptó como entidades certificadoras de especialistas a las universidades reconocidas por el Estado, siempre que sus alumnos hayan egresado de programas de especialización que se encuentren acreditados en conformidad a la normativa vigente. En consecuencia, la acreditación del programa de postítulo en las especialidades es entonces una condición legal ineludible para el ejercicio profesional de sus egresados, especialmente en el sector público.
A continuación resumo las acreditaciones de programas de especialistas realizadas por dicha agencia acreditadora entre 2010 y 2018. Les informo a ustedes que en la medicina chilena existen hoy 63 especialidades y son 16 las facultades de medicina que ofrecen un total de 286 de dichos programas. Entre los años 2010 y 2018, la agencia encargada procesó y acreditó 174 de ellos, lo que constituye el 62% del total, con un promedio anual de 20 acreditaciones anuales. Desde el año 2019 se han acreditado, por lo tanto, mientras tanto, el 56% de los programas ofrecidos por la medicina chilena. Y tienen su acreditación vencida el 56% del número que señalé como de programas acreditados. Y solo el 44% restante tiene su acreditación vigente. En consecuencia, la mayoría de los especialistas egresados de una certificación carecen, por lo tanto, de una certificación legalmente válida. Como académicos y docentes, nos preocupa profundamente esta situación que requiere ser corregida a la brevedad posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Valdivieso. ¿Quién va a usar de la palabra a continuación para seguir, ¿no es cierto?, abordando el tema? Le agradecería me lo hicieran saber, porque yo aquí le tengo al señor, al doctor Lorenzo Naranjo, presidente de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades. Doctor Naranjo, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias. Agradezco que esta invitación de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, saludo a nuestras representantes diputadas y diputados y a todas las colegas y colegas que nos acompañan, todos de muy alto nivel académico. En realidad el aporte mío es tangencial, pero podría ser importante en la toma de decisión final. CONASEM nace para certificar las especialidades médicas en el año 1884, en una situación en que prácticamente no existía especialistas certificados por una institución que le diera validez a la especialidad que ejercían. Y aquí tenemos a dos expresidentes de nuestra corporación. Uno es fundador, el doctor y profesor Rodolfo Armas Merino, y otro presidente por varios periodos, el profesor Vicente Valdivieso. Así que aquí se han juntado tres personas que están dedicadas a este tema desde hace mucho tiempo y que por lo tanto pueden hacer un aporte. Lo más importante es que CONASEM es una corporación de derecho privado, es autónoma, es independiente, se autofinanza y permite la certificación de los especialistas de acuerdo a criterios que están previamente establecidos. Y uno de ellos es efectivamente que las carreras de posgrado tienen que estar acreditadas. Hecho que no acontece en este momento. Sin embargo, por decreto supremo, hasta el año, yo creo, 2025, esa obligación está suspendida.
Por lo tanto, no es exigible a las personas que se certifican en este momento. Entonces, lo que yo querría decirle es que probablemente se podría buscar un modelo equivalente que sería una colaboración, ¿cierto?, del mundo de la medicina a la acreditación de las carreras o programas de posgrado. En el caso de CONASEM, nosotros somos autorizados por el Ministerio de Salud para ejercer nuestras funciones. Podría haber un modelo equivalente en la acreditación de las carreras de posgrado y sería un colaborador, es decir, en esa función, siendo autónomo, siendo autofinanciable, lo cual significaría que no requeriría recursos del Estado y podría ejercer eficientemente su trabajo como lo demostró en los años pasados la institución que existía que se llamaba APICE. Así que yo creo que ese podría ser mi aporte en este tema. Muchas gracias. Gracias, doctor Naranjo. Para ser paritario, ¿no es cierto?, le voy a ofrecer la palabra a la doctora María Eugenia Pinto Clot, Premio Nacional de la Sociedad Médica de Santiago. Doctora, le ofrezco la palabra. Muchas gracias por la acogida que hemos tenido en la Comisión de Educación, especialmente al honorable diputado presidente de la Comisión, don Mario Venegas, y a todos los integrantes. Muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, uno de los problemas más complejos de la academia en medicina es ver la complejidad que la medicina está alcanzando. Y por lo tanto, la inquietud que tienen los académicos en general por tener la certeza de que estamos formando los mejores especialistas en las distintas especialidades de la medicina. Esta es una tarea importante y con mucha dificultad. Después de algunos años de trabajo de la agencia que se ha mencionado acá, APICE, se logró instaurar una cultura de calidad en la cual las diferentes facultades entendieron que este era un proceso necesario para poder, teniendo acreditados estos programas, dar la mejor formación de los alumnos y, por supuesto, cumplir con lo que es la norma de la ley, en el fondo, de tener egresados de programas de postítulo que vinieran de programas acreditados. La situación en este momento es difícil, es compleja, estamos faltando gravemente a eso, porque sabiendo de que son en el fondo 286 programas que se dan en las 16 facultades de medicina, esos 286 programas habían sido acreditados en más del 60% ya por APICE, e incluso un grupo de ellos ya había sido reacreditado. Y es muy interesante escuchar a los pares evaluadores que tuvieron que asistir a esas reacreditaciones, conocer cuál era el notable progreso que habían tenido los programas por solo haber tenido una acreditación anterior. Eran otros programas de mucha más alta calidad, en la cual había una amplia satisfacción por parte de los estudiantes de los programas de postítulo con la calidad de la enseñanza que estaban recibiendo. Esto, dado este trabajo de 9 años que se desarrolló sistemáticamente, permitió prestigiar esta agencia de una manera notable. O sea, la agencia en este momento tiene un nombre y un respeto muy grande a nivel de las facultades de medicina, y es una pena que eso se esté perdiendo. Lamentablemente en este momento hay un porcentaje altísimo de programas que no están acreditados. Y nosotros le hemos planteado al señor ministro de Salud nuestra inquietud de que sus alumnos, digamos los médicos que están en formación en programas financiados por el Ministerio de Salud, están egresando de programas no acreditados. Lo que significa que para el Ministerio eso es sin duda un problema, como lo es también un problema para la educación en general. Es por eso que nosotros estamos
digamos, buscando caminos para poder de alguna manera retomar el ritmo de la acreditación que se había desarrollado hasta la fecha, hasta hace 3 años atrás, viendo con preocupación que en este periodo de 3 años se han acreditado solamente 4 programas. Y dentro de un universo de 286, la verdad es que es una cantidad muy baja y que esto debiera tomar nuevamente un ritmo, y ahí es donde nosotros queremos buscar la forma de poder participar en un proceso de acreditación que sea efectivo y que logre recuperar el ritmo de acreditación, el interés de las facultades de medicina por seguir por este camino. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Le voy a ofrecer la palabra entonces en el orden al presidente de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas, el doctor Egon Guzmán Bustamante. Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya a todos. Gracias por esta oportunidad de poder nosotros expresar nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones acerca de la educación superior. La Sociedad Científica Médica de Chile, ASOCIMED, fue formada y nació el año 2000, el que teniendo su primer presidente algo que siempre está en común, que es el doctor Armas Merino. Tenemos que tener bien claro que la formación de posgrado no es una obligación de la Facultad de Medicina. Y por lo tanto, fundamentalmente es función de las sociedades científicas. ASOCIMED tiene 30 sociedades científicas, las más importantes de Chile: cirugía, pediatría, cardiología, dermatología. Somos 30 en total, que hacen cursos, congresos, que van pudiendo certificar que las personas mantienen sus niveles de certificación. No nos podemos olvidar que el conocimiento es exponencial, la tecnología también. Y lo que pasa es que un profesional recién nacido está experto en la parte teórica, pero al cabo de 5 años está comprobado que ésta decae, y por lo tanto, si no hay educación continua, no va a recuperar eso, así que por lo menos cada 5 años tiene que volver, digamos, a capacitarse. Ahora, ¿cuál es la preocupación fundamental de todo esto? Es que nosotros no estamos defendiendo una élite. Aquí nos preocupa la salud de la población. Porque si yo tengo un médico que sale de una universidad que no tiene acreditados sus programas, y esto lo hemos comprobado, estuve trabajando en el ministerio 4 años, sale y no sale con las competencias mínimas necesarias, evidentemente que es un problema de salud pública. Hoy en día muchos de los alumnos, especialmente de las facultades de medicina privada, no tienen sus cuerpos docentes, no tienen sus campos clínicos, y los médicos salen sin saber atender, yo soy obstetra, sin saber atender un parto, sin saber detener una hemorragia, muchos de ellos sin saber intubar en los casos que se requiere. O sea, sale, por decirlo, no sé, peyorativamente, un recurso defectuoso, donde aquí entra el Ministerio de Salud, porque es el que compra este recurso y saca recursos del Estado para contratar a estas personas que después van y no cumplen con los estándares mínimos de calidad. Yo encuentro que es inédito en el mundo, y perdónenme, voy a ser muy crítico, hay un proceso de demolición progresiva y paulatina de todos los controles de la educación superior. Desapareció APICE, dijeron no hay más agencias. En todo el mundo las agencias que certifican y acreditan son entidades autónomas, independientes de todas las instituciones, de las
facultades de medicina, de los ministerios de salud o de cualquier institución que pueda influir. Entonces, ocurre que aquí tenemos especialistas formados, incluso que vienen de afuera, de centros profesionales, ni siquiera de universidades. No tenemos APIs. Vino la pandemia, y en pandemia un gobierno tiene la potestad para utilizar todos los recursos que sean necesarios para enfrentar una pandemia. Y toda la comunidad médica se puso detrás y dijo, sí, es lo que hay que hacer, porque nosotros tenemos que preocuparnos de la salud de la población. Muchos de estos recursos eran extranjeros, a eso me refiero, que nunca pasaron por ninguna prueba de la blancura, pero que nos ayudaron probablemente en las labores que dejaron de hacer los médicos que estuvieron después en la llamada primera línea. Pero esto era mientras durara la pandemia. Pero se hizo una ley que voló de una plumada en EUNACOM para los extranjeros y voló de una plumada con ASEM, las certificaciones, por 2 años. Se supone que es una ley transitoria, pero sabemos que la ley es transitoria, basta un decreto presidencial para que la prorrogue. Por lo tanto, tenemos una agencia que acredita que ya no está, no tenemos cómo saber si el médico que viene y lo validamos tiene las competencias mínimas, y muchos de ellos, con la ley que sacaron, trabajan como especialistas sin tener las competencias necesarias. Esto lo hemos visto en la práctica y hemos visto que algunos de ellos solitos se han excluido porque no se encuentran capaces, por ejemplo, de manejar una UCI o de atender un parto. Y el médico chileno, que al no tener, digamos, los campos clínicos y los cuerpos docentes, salen también, y esto lo puedo certificar porque tuvimos que hacer un montón de cursos de emergencia obstétricas que hicimos un partnership con Canadá para poder hacerlo, para que pudieran ir a enfrentar cuando se van, qué sé yo, a Chile Chico, a Corepto, a cualquier parte donde no siempre están todos los recursos, pero sí necesitan los conocimientos mínimos básicos para poder enfrentarse y saber cómo solucionar estos problemas en la salud. Y si queremos aún agregarle más, tenemos un código sanitario en ciernes que quiere validar por 5 vías los médicos, y además quiere hacer que el acto médico deje de ser un acto médico puro y permita que otros profesionales de la salud no médicos prescriban sin tener tampoco las competencias, porque no tienen en sus mallas curriculares los programas necesarios para adquirir las competencias, y aún tienen programas que no son acreditados. Es decir, Chile está retrocediendo décadas de trabajo hecha por la comunidad médica. Por lo tanto, lo que nosotros apelamos, digamos, a las personas que legislan, a todos diputados y senadores, que tomen en cuenta la comunidad médica. Nosotros no estamos defendiendo nada para nosotros. Lo único que queremos nosotros es que Chile siga teniendo una medicina de calidad para proteger la seguridad y la salud de nuestra población. Gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a ofrecerle la palabra al doctor Carlos Aquel Ananías. Bien. Muchas gracias, señor presidente. Para no caer en repeticiones, quiero hacer algunos énfasis. Es muy importante para el Estado cautelar la fe pública, entregando profesionales especialistas que la población
tenga fe de que los van a atender en forma correcta. La forma de cautelar a la fe pública es tener los mecanismos de control de calidad de tipo académico que sean capaces de analizar los programas, analizar el producto de los programas y además de ver la calidad del que egresa y que garantiza su buen desempeño futuro, está el hecho de que las instituciones que administran los programas, cuando se ven obligados a acreditarse, hacen procesos de autoevaluación que los obliga a diagnosticar los problemas vigentes, son capaces de superarlos y realmente es un excelente estímulo para mantener la calidad de las docencias de posgrado. De manera que este es un problema de tipo académico y sucede que desde que se promulgó la ley que hizo desaparecer las agencias que acreditaban, se han acreditado solamente 4 programas. Y eso ha significado, como se ha dicho, que hay un número muy importante de programas con acreditación vencida, cuyos egresados ya no van a poder inscribirse en la Superintendencia de Salud como especialistas para atender en el área, especialmente en el sistema público de salud. Y la inversión que ha hecho el Estado financiando la formación de estos médicos es inmensa, pero está faltando el control de calidad. Ahora, la forma de solucionarlo es que el mundo académico tiene un capital de académicos excelentes, ya entrenados en hacer en muy buena forma la acreditación, y eso por el momento no se puede hacer. Y a juicio de los académicos que nos hemos reunido para ver qué solución tiene este problema, que insisto, cautela la fe pública, es contar, por ejemplo, con un organismo autónomo, autofinanciado, en manos de académicos especialistas y con mucha capacidad para hacer acreditación en buena forma y hacer así la tarea y poner al día la situación que está siendo a medida que pasa el tiempo cada vez más crítica, porque ha significado que no hay forma de administrar y ver la calidad de la educación de especialización que se está entregando en este momento. Yo diría, ese es el problema y que tiene solución. Gracias, doctor. Le quiero ofrecer la palabra a la señora Consuelo Montalva Díaz, que es secretaria ejecutiva de APICE. Presidente, no está la señora Consuelo. No está la señora Consuelo. Ok, entonces ofrezcamos la palabra al presidente de la Sociedad Médica de Santiago y director de Asocimed, el doctor Marcelo Yancaqueo Valeri. Doctor Yancaqueo, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sociedad Médica agradece mucho esta invitación ya a el fortalecimiento de las competencias médicas en los médicos en Chile. Yo represento a la Sociedad Médica de Santiago, que es una sociedad bastante joven. Fue fundada en 1869 y fue fundada por lo tanto, es más antigua que muchos de nosotros, toda nuestra edad junta. Y les comento que fue fundada por una necesidad imperiosa en esa época del perfeccionamiento y el adquirir conocimientos nuevos. Y se basó en su
ideal, habían alumnos de medicina y que consiguieron que el prohombre, el doctor José Joaquín Aguirre, liderara la primera Sociedad Médica de Santiago. El perfeccionamiento de la medicina siempre ha sido un anhelo de los médicos y siempre nos reunimos para saber un poco más y compartir nuestras experiencias, porque cada caso muchas veces es único y la medicina actual, y como deben saber todas, pero absolutamente todas las sociedades científicas derivadas de la medicina nacieron al alero de la Sociedad Médica de Santiago. ¿Cuáles son nuestros estatutos? ¿Cuáles son nuestros mandatos? La educación médica continua de sus socios y todos los médicos del país que quieran mejorar sus competencias. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, la historia avala la necesidad imperiosa en la medicina de ser cada vez mejores y tener, con la creación de las especialidades primarias y luego las secundarias, incluso los hiperespecialistas terciarias, e incluso para hacer ciertos procedimientos en los cuales el camino es bastante largo, 10, 12, 14 o 15 años de estudio, de entrenamiento. Por lo tanto, para nosotros es extremadamente importante. Nosotros jugamos con el bien más preciado, y no es un juego, jugamos en forma retórica con lo más importante de una sociedad y una sociedad occidental, que es la vida. Por lo tanto, los mejores y las mayores apuestas son a que nuestros médicos sean lo mejor posible, que adquieran la mayor cantidad de competencias y las mejores competencias para desarrollar su trabajo. Por lo tanto, la Sociedad Médica de Santiago ve de manera imperiosa lograr la acreditación y luego la certificación de los programas en salud. Dicho esto, creemos que es de vital importancia intentar resolver el problema que tenemos en la actualidad. Primero, la falta de acreditación del pregrado, la falta de acreditación del posgrado, la falta de interacción, a lo mejor, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en la formación de pregrado. El Ministerio de Salud sabe las necesidades de salud, pero muchas carreras en pregrado en las facultades se acreditan no con unos mínimos que el Ministerio de Salud puede hacer exigibles, sino que cada proyecto educativo forma a los médicos que no necesariamente van a tener las competencias en la salud pública chilena, sabiendo que el Ministerio es el gran contratador de médicos en Chile. Por lo tanto, teniendo el diagnóstico del problema, lo que tenemos que buscar es una solución. Y la solución no puede pasar por bajar los estándares y exigencias para los médicos generales, médicos especialistas, especialidades primarias, secundarias o terciarias, o hiperespecialistas. Como ustedes pueden saber, ya hay hasta 3 o 4 posgrados para lograr hacer un procedimiento. Solamente con eso quiero contribuir a la solución del problema, porque el diagnóstico ya lo tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctor Yanquequeo. Le ofrezco la palabra a continuación entonces a la secretaria y past presidente de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes, la doctora Carmen Gloria Elwin Herman. Muchas gracias, buenas tardes a todos. También me sumo al agradecimiento de habernos invitado a esta importante reunión de la que esperamos podamos tener muchos frutos. Yo creo que en eso estamos todos muy interesados. Bueno, como usted lo dijo, yo represento además a una de las tantas sociedades científicas que pertenecemos a SOCIMED, y como sociedad científica nuestra única misión es apoyar el perfeccionamiento, la mejor formación, para que los médicos de cada una de nuestras especialidades tengan el mejor estándar para ofrecerle a la población. En ese sentido, también tenemos como misión apoyar a las autoridades de salud en las mejores decisiones para las diferentes directrices que se van tomando respecto a la salud de las diferentes especialidades en el país,
Y así como todos hemos participado y apoyado las guías clínicas, los programas del GES, la ley Ricarte Soto, que se implemente, etcétera, etcétera. Pero nos preocupa enormemente, como ya todos quienes me han antecedido lo han dicho acá, esta verdadera, digamos, que no se siga con este plan de certificación y de acreditación de la formación de los médicos que se están formando, ya que esto indudablemente tarde o temprano va a repercutir en la salud de nuestra población. Nosotros ya lo estamos viendo, nosotros muchos somos docentes, estamos recibiendo a médicos, a especialistas recién recibidos en los diferentes lugares de nuestro trabajo, y bueno, vamos notando que hay déficit. Y como yo siempre lo digo, Chile se enorgullecía de la calidad de la medicina de nuestro país, calidad de medicina reconocida a nivel mundial, pero realmente estamos preocupados de qué va a pasar a futuro, porque esto que estamos viendo ahora, a lo mejor no lo estamos viviendo necesariamente ahora, pero se va a manifestar en poco tiempo más. Por lo tanto, queremos que nuevamente se acrediten las diferentes, se certifiquen, se acrediten las diferentes planes de formación, tanto en pregrado como posgrado, y que se busque la mejor forma de que esto se pueda reiniciar y reiniciar pronto. Esto es algo que no puede esperar. No podemos seguir esperando que no se sigan certificando o acreditando formaciones médicas y perder todo lo que de alguna forma el país había ganado. Creo que es eso lo que puedo, digamos, agregar, que en el fondo es lo mismo que estamos diciendo todos. Muchas gracias, doctora. Quiero asegurarme de que no hay ningún distinguido señor médico o médico, doctora o doctor, que haya hecho uso de la palabra. Creo que todos los que estaban en el listado les di la palabra. Si no es así, agradecería me lo hicieran saber, por favor, levantando la manito y para darle la palabra. En caso contrario, diré que, al menos de mi punto de vista, y creo interpretar a nuestros colegas miembros de la comisión, el problema ha quedado claramente definido. Y esto es que no se está cumpliendo un mandato legal de una ley que nosotros mismos apoyamos y trabajamos, y esto es que todos los programas de medicina, porque entendíamos la importancia que tiene, como también en educación, debían estar inscritos, o sea, acreditados tanto la institución como los programas de pregrado y posgrado. Y si esto no está ocurriendo, hay una falta evidente a un mandato legal. Es cierto, recuerdo perfectamente bien que en el marco de esta pandemia se elaboró una ley que pretendía, ¿no es cierto?, darle flexibilidad a esto, pero el mandato original sigue vigente a mi entender. Y en consecuencia, creo que definido el problema como un grave problema que puede transformarse en un serio problema de salud pública, como lo han señalado los distinguidos doctores y doctoras, sería bueno escuchar al señor presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, porque la CNA, don Hernán Burdiles Allende, que está acompañado por el secretario de la comisión, el señor Renato Bartet. Señor Burdiles, le ofrezco la palabra para que aborde esta situación preocupante y que nos trate de explicar por qué está ocurriendo esto y qué medidas se van a tomar para resolverlo, mientras esperamos la llegada del señor ministro, que me consta está muy preocupado por el tema. Por eso es que hicieron cuestiones para que se abordara este tema acá en la comisión, y se sirvieron de la distinguida diputada Cristina Girardi para esos fines. Señor Burdiles, le ofrezco la palabra. Presidente, muy buenas tardes, y por su intermedio saludo a todos los concurrentes a esta reunión de la comisión. Tengo algunos comentarios, comentarios diría, a los temas que se están tratando acá. Y quisiera, después posteriormente voy a pedir si me permiten compartir la pantalla para entregar algunas cifras al respecto. Lo primero que uno
debe decir acá es que la acreditación de los programas de medicina en sus niveles de pregrado efectivamente es una obligación y así lo establece sin ninguna discusión la legislación. Sin embargo, no ocurre lo mismo a nivel de las especialidades, ni de medicina, ni de odontología. Y ese es un problema que probablemente explica gran parte de lo que se está conversando acá. Y allí hay distintas cosas que uno quisiera profundizar. En primer lugar, sí, también quiero decir, junto con reconocer y compartir la importancia de la certificación y la acreditación de estos programas de especialización. Que yo tenga memoria, y llevo ya varios años como integrante de la Comisión Nacional de Acreditación, es bueno dejar en claro que la Comisión ni sus comisionados jamás estuvimos interesados o promoviendo más bien que la acreditación de estos programas de pre o posgrado fueran trasladados a la comisión. Eso como una primera declaración en el sentido de que nosotros no estábamos haciendo gestiones por ello. La ley nos ha dado atribuciones hoy y en el pasado y eso es un proceso de perfeccionamiento. Fatalmente, la última legislación aprobada por el Congreso no dejó resuelto o bien resuelto el problema, puesto que, como les digo, la acreditación de los programas de especialización no es obligatoria. A lo que en lo referido, como insisto, a la Comisión Nacional de Acreditación. Aquí hay un juego de palabras que no deja de ser importante. Tradicionalmente, como todos los médicos que han expuesto antes que yo, tradicionalmente, en el área de la medicina, de lo que se ha hablado siempre es de certificación, hecha de las maneras en que se ha hecho. Y sin embargo, a mi juicio, por un error, alguien en los cuerpos legales que se dictaron en los últimos años, yo diría que inadvertidamente cometió un error, puesto que hay una contradicción allí en el sentido de que no siempre se habla de certificación y alguien en algún momento incorporó la palabra acreditación y eso hace que llegue a manos de la CNA este proceso. Repito, no buscado ni promovido por nosotros. Eso es un primer punto. El segundo punto que quiero señalar es que efectivamente desde el cambio en la legislación hay ahí un quiebre en lo que venía ocurriendo. Y si se me permitiera compartir pantalla para mostrar números, les agradecería mucho. No sé si... nuestra secretaria, por favor, autorice para compartir pantalla al señor Burdiles. Muchas gracias, presidente. No sé si ven lo que estoy mostrando. No todavía. Agradeceré que ahí es. Ahí sí. Estoy viendo, señor Burdiles. Sí. Ahí se ve. Perfecto. Ya. Muy bien. Bueno, para empezar a mostrar nuestro mundo de la acreditación. Se perdió su presentación. Señor presidente, disculpe, el señor ministro se encuentra en la sala de espera.
Soledad, ¿podría tener la gentileza de admitir al señor ministro de Salud, el doctor París? Por favor. Continúe, señor Burdiles. Le damos la bienvenida al señor ministro de Salud. Me indica el sistema que no puedo presentar. Hay una en pantalla algo de doña Fabiola. Sí, señor. Hay un oficio. Sí, no es lo que yo... sí, presidente, ahora estoy habilitando para que comparta pantalla. Ya, por favor. Sí. Un segundo. Ahí está. ¿Se ve? Ahí sí. Sí, ahí correcto. Sí. Y ya ingresó el ministro, presidente. Bueno, muchas gracias. Saludamos al ministro. Señor Burdiles, ahora sí que tiene en pantalla unos datos estadísticos. Muy bien. Muchísimas gracias. A ver, estas son las cifras que tenemos a nivel de la Comisión Nacional de Acreditación y quisiera señalar que esta columna que está marcada en amarillo obedece a que es información proveniente del sistema de información de la educación superior, no es la información elaborada por nosotros, por la CNEA. Ella indica que en el año 2021 existirían 447 programas de especialización médica y 126 programas de especialidades odontológicas. ¿Ya? De todos esos programas, tienen acreditación vigente 80 de especialización médica y 20 de especialización odontológica, con lo que tenemos un total de 100. Están sin acreditación porque se expiró y no la renovaron 130 programas de especialización médica y 5 de especialización odontológica, y fuera del sistema, es decir, que no han pedido su acreditación nunca, ni a las agencias o a la CNA, un total de 338 programas que son 237 especialidades médicas y 101 programas de especialización odontológica. Y en proceso de acreditación en la CNA, a la fecha, existe un total de 52 programas, de los cuales 39 son de especialización médica y 13 de especialización odontológica. Esa es la situación. Como les digo, la columna marcada en amarillo es información del sistema de CIES, del Ministerio de Educación. La información en el celeste y en la otra es información propia de la CNA. Respecto a la historia reciente de acreditaciones, la información que traigo es la siguiente. En las especialidades médicas, entre los años 2016 y 2020, se tomaron o se han tomado 79 decisiones de acreditación por parte de ápice, solo 4 por parte de la CNA. Esas 4 son una en el año 2018, 2 en el año 2019 y una en el año 2020, dando un total de 4. Lo que se observa aquí, por tanto, es que claramente la intención y la demanda por acreditación de especialidades médicas experimentó una caída drástica a partir del año 2019. En lo referido a especialidades odontológicas, esto da un total de 21 programas acreditados durante el periodo 2016 a 2020. Eso es por parte de la CNA, puesto que en el caso de las especialidades médicas ellos no cubrían esto. Y finalmente tengo acá el número de programas no acreditados por universidad. Y me importa mencionar, aquí hay una diferencia entre 348, que sería el total de programas no acreditados, con el 338 que aparece acá.
son cifras distintas, repito, porque se considera información CIES por un lado y lo que es la información de la CNA por el otro. Y aquí destacan, bueno, la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad del Desarrollo y la Universidad de Concepción como aquellas que tienen sobre 20 programas de especialización en el área de la medicina y que no están acreditados. Eso es aproximadamente, y con esto termino de presentar mi información, lo que les puedo señalar. En consecuencia, nosotros también quiero hacer esta declaración, como ya desde el inicio de mi presidencia en la CNA se lo manifestara personalmente al propio doctor Armas, luego a la directiva del Colegio Médico, luego a los directivos de la Asociación de Facultades de Medicina. La Comisión Nacional de Acreditación y este presidente no tienen absolutamente ningún interés en agregar dificultades a las situaciones que se están viviendo. Solo que creemos que la solución es bastante simple. La solución es establecer en la ley correspondiente que la acreditación de los programas de especialización médica es obligatoria y el problema se debe con ello tender a resolver con cierta rapidez. Por último, señalar que en el caso de los programas de pregrado, la acreditación sí es obligatoria y allí el 100% de las carreras o programas de medicina está acreditado. Y en el caso de odontología prácticamente es el 100%, de 20 y tantos programas existentes, solo hay uno de ellos que no está acreditado a la fecha, pero sí ha ingresado al proceso de acreditación en la CNA. Finalizo, perdonando la extensión de mi participación, señalando que evidentemente aquí hay que agregar como una explicación al cuadro que yo he presentado, el que desde hace ya 1 año y medio prácticamente estamos en una situación de pandemia y la pandemia, entre otras cosas, y muy particularmente en el área de la salud, ha provocado un trastorno total en materias de acreditación, así como también en materias de número de titulados, puesto que los académicos, las instituciones de salud y las universidades han debido centrarse prioritariamente en la atención de la pandemia y de quienes se han enfermado con ello. Y en consecuencia también hay otro factor que pudiera explicar esta baja acreditación de las especialidades médicas. Sin embargo, creo que existiendo ese problema, no pareciera ser lo más importante para explicar la situación en la que estamos. Muchas gracias, señor presidente, y repito, disculpen mi extensión en la presentación. No se preocupe, señor presidente, está muy bien, hay cosas de gran interés por usted mencionado. Me informaron que había llegado, ¿no es cierto?, como lo anunció el asesor, el señor ministro de Salud, a quien saludamos, y además de inmediato le ofrezco la palabra para que pueda abordar el tema que es materia de interés de esta comisión. Señor ministro. Gracias, diputado Venegas. Presidente además de la Comisión de Salud, de Educación de la Cámara de Diputados. Le agradezco la oportunidad de participar en esta reunión. Agradezco también a la diputada Girardi, que fue la que me contactó por teléfono. Y por su intermedio, diputado Venegas, presidente de la Comisión, saludo
a las diputadas y diputados que están participando en esta reunión y al resto de los participantes, entre los cuales está presente Asocimed, está presente la Academia de Medicina, CONASEM y también don Hernán Burdiles, presidente de la CNA, con el cual conversé por teléfono este tema. El presidente de la República recibió a la CNA, a la Academia de Medicina, a CONASEM, a la Sociedad Médica de Santiago, a Asocimed, que es la Asociación de Sociedades Científicas, en una reunión aquí en La Moneda donde se discutió este tema y nosotros pensamos que lo ideal era también que la Comisión de Salud, de la Comisión de Educación, perdón, de la Cámara conociera este tema. Lo conversamos con don Hernán Burdiles y él estaba totalmente de acuerdo. Y lo que nosotros pretendemos o lo que queremos facilitar, están también mis asesores legislativos, Jorge Acosta y Jaime González, a quienes les agradezco mucho. Nuestro objetivo en realidad es que se acerquen las partes, que logremos avanzar en el tema de la certificación o acreditación. Ahí lo conversé con don Hernán, de las especialidades médicas, o más bien de los programas de formación de especialistas en algunas áreas de la medicina, en diferentes áreas de la medicina. Son especialidades primarias o especialidades derivadas que hay que certificar, y para ese fin, obviamente, que las sociedades científicas y la Academia de Medicina, CONASEM, ponen a disposición de la CNA el expertise de Ápice, que fue la agencia que fue formada hace años atrás. Ahora, con el cambio de la ley, obviamente que hubo cambios con respecto a la forma de trabajar de estas agencias, pero la idea como gobierno, la idea como ministro de Salud y también lo que nosotros conversamos con el presidente de la República es que ojalá se allane o se busque una solución para que podamos seguir certificando o acreditando. Ahí hay que ponerse de acuerdo también en los conceptos. Cuando uno acredita, acredita a una institución. Cuando uno certifica, certifica a una persona que tiene ciertas aptitudes para ejercer la medicina en tales o cuales especialidades. Y la idea, diputado Venegas, justamente, y por eso me alegro mucho que usted haya organizado esta reunión, es buscar consenso, buscar la forma de trabajar en conjunto para poder aumentar la cantidad de programas acreditados o certificados. Como ustedes saben, los médicos y los odontólogos, para poder ejercer en la especialidad a la cual se sienten adscritos o pertenecientes, tienen que, digamos, hacer su formación en un programa acreditado y tienen que dar además un examen que certifica la expertise de su especialidad, porque eso les permite inscribirse en el Registro Nacional de Prestadores que está en el Superintendencia de Salud, Intendencia de Prestadores. Si no llevan a cabo ese proceso, obviamente que ellos no pueden a veces ser reconocidos en la especialidad, pero tampoco pueden acceder a incluso compra o que el paciente pueda comprar los bonos, pueda comprar la atención de ese especialista. Por lo tanto, este es un problema, obviamente, que causado en parte por la pandemia, tenemos que buscarle una solución. Yo sé que tanto Socimed como CONASEM y la Academia de Medicina y la Sociedad Médica de Santiago están muy preocupados de este tema, por eso el presidente los recibió, los escuchó y esperamos también como Ministerio de Salud, porque nosotros somos los que contratamos más médicos y odontólogos en Chile. Y tenemos que contratar a la gente que realmente haya demostrado su expertise, su especialidad y que venga de programas de formación acreditados. Entonces, por eso es que nos mueve este interés de que encontremos entre todos y todas, y don Hernán está muy llano a colaborar también, como lo escuché recién, a encontrar una solución a este tema de avanzar en la acreditación, certificación y o certificación de las especialidades médicas y también odontológicas. Eso quería
explicarle, presidente, diputado Venegas, y saludar, porque yo desgraciadamente tengo que retirarme y participar en otra reunión, pero espero haber dado mi punto de vista. Si hay alguna pregunta o alguien quiere hacerme alguna pregunta, estoy ya no contestarla. Si no, usted sigue con la sesión. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro. Bueno, ya hemos escuchado el problema, el tema, el problema, lo tenemos, ¿no es cierto?, perfectamente dibujado, y ahora hay que buscar las soluciones. Y yo me permitiría preguntar de inmediato, casi como por deformación, es si esto tiene una expresión legislativa, y si la tiene, bueno, estamos disponibles para que se haga la corrección. Para mí, la presentación del señor Burdiles, presidente de la Comisión Nacional, me sacó un error, porque usted ha afirmado que las especialidades, como los posgrados, no están obligatoriamente por ley, digamos, no deben ser acreditados. Una precisión, presidente, una precisión. Solo es obligatorio acreditar los doctorados en el país. Ahí está. ¿Ya? Perfecto. Presidente. Perfecto. Bien, le ofrezco la palabra a los distinguidos señores diputados y diputadas, y ya tenemos a la diputada Girardi pidiendo la palabra. Perdón, Cristina, si me permite, es que hay un señor doctor que está pidiendo la palabra, que es el doctor. Sí. Según Guzmán. Ok. Presidente, antes de... Bueno, lo primero que tengo que decirle, recordarle al estimado ministro, que en la reunión que tuvimos con el presidente entendió muy bien el problema que teníamos, y él nos planteó una posibilidad legislativa, que es tener agencia acreditadora en medicina. No necesariamente una, puede haber más de una. Y esa era la idea, digamos, del problema, porque en algún momento pensamos que podía ser bajo la tutela de la CNA, y él dijo, pero ¿para qué si ustedes lo pueden hacer? Ustedes saben hacer el trabajo, y hagan a la brevedad posible una proposición para que se legisle y tengamos la posibilidad de tener una agencia que no tiene por qué llamarse ápice, una agencia, y puede haber más de una agencia para poder iniciar la acreditación de los programas de posgrado. No, presidente. Muchas gracias por su aporte. ¿Puedo despedirme porque tengo que asistir a otra reunión? Ministro. A la diputada Girardi, y le agradezco mucho de todas maneras esta reunión y que me haya permitido participar. Un saludo a todas y a todos por su intermedio, señor presidente. Queda disculpado, señor ministro. Ahora sí, le ofrezco la palabra a la diputada Cristina Girardi. Sí, presidente, buenas tardes. Bueno, saludar a todos nuestra querida doctora, como usted dijo, paridad parece que no hay en el mundo médico, pero también a nuestros doctores, al ministro también, con mucho cariño, y también agradecerle a usted, presidente, por haberse allanado a hacer esta reunión tan rápido como usted entendió ya la urgencia que esto requiere, de que podamos haber tenido la primera sesión desde que yo lo llamé para que la pudiéramos realizar. Entonces, agradecerle sinceramente eso. Lo segundo, presidente, es que yo creo que aquí hay tres temas distintos, ¿no? O sea, está el tema central, ¿ya?, que es lo que nos han planteado todos nuestros invitados respecto de la urgencia y de la necesidad que tenemos de acreditar o de certificar, ¿ya?, las especialidades médicas, ¿ya? Y quiero recordar, presidente, porque yo sí me acuerdo muy bien de todo el proceso de tramitación de la ley de reforma de educación superior, que fue algo que a nosotros nos extrañó precisamente. Nosotros queríamos que todos los programas fueran obligatorios, ¿ya? Y fue el Ejecutivo el que no quiso, ¿ya? Y quiero recordarlo, ¿ya? Fue el propio Ejecutivo el que no quiso que las especialidades fueran obligatorias, ¿ya? Es más, nosotros presentamos una indicación para que se mantuviera la obligatoriedad, ¿ya?, de la certificación de todas las especialidades, y no solo de las especialidades médicas, sino que también de muchas otras profesiones,
¿ya? Kinesiología, enfermería, todo lo que tenía que ver con medicina, ¿ya? Y con la salud de las personas. Queríamos que hubiera obligatoriedad respecto de las acreditaciones y certificaciones, y no lo logramos, ¿ya? Y fue el Ejecutivo el que se opuso. La desaparición de ápice o de las agencias, en este sentido, efectivamente llama la atención, porque lo que nosotros queríamos no era que ápice desapareciera, era que desapareciera el mercado, ¿ya? En las cuales se desarrollaba la acreditación de muchas universidades que no estaban precisamente hablando de las de medicina. Y no tuvimos ninguna, en ese tiempo, ningún llamado de atención sobre este tema de parte de las sociedades médicas, ni del Colegio Médico, ni del ministro de Salud de la época, o ministra de Salud de la época, en relación a que ápice desapareciera, ¿no? Porque no era la intención de los legisladores de que efectivamente se empobreciera el proceso de certificación. Al contrario, queríamos que fuera mucho más riguroso, ¿no? Y ese tema yo creo que hay que solucionarlo urgente, ¿no? Y yo creo que se resuelve, presidente, de dos posibilidades: o se requiera solamente la certificación obligatoria, ¿no? Obligatoria, yo creo que eso debiéramos insistir, ¿no? La certificación obligatoria de las especialidades médicas, cambiar la acreditación por certificación, ¿no? O lo otro es efectivamente que sea posible que la agencia ápice o la agencia que estaba conformada con este propósito tuviera la autorización para acreditar las especialidades. Eso es lo primero que quería plantear, presidente. Lo segundo es que también quisiera preguntarle al doctor Guzmán y a todos los médicos que expusieron, que también dejaron entrever que las certificaciones de pregrado, me parece que fue el doctor Yancaqueo, me parece, que lo mencionó, que las acreditaciones también de los pregrados dejan mucho que desear, y solicitó la intervención del Ministerio de Salud para también la certificación o la acreditación de los pregrados. Eso me parece sumamente relevante también tratarlo, ¿no? Porque no podemos correr riesgo efectivamente de que una legislación que pretendía ser más rigurosa termine siendo peor de lo que era antes, ¿no? Y tercero, presidenta, está el tema de las postergaciones, ¿no? La postergación de los programas de la obligatoriedad de la acreditación en base a nuevos estándares la pidió también este gobierno a principios de su periodo. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo voté en contra, ¿no? Me parecía el colmo que habiendo tramitado una ley para hacer más exigentes los procesos de acreditación, ¿no? Finalmente se termine postergando los procesos porque estamos en pandemia o porque tenemos otros problemas, ¿no? Yo creo que uno de los problemas precisamente el que estamos viviendo hoy día, ¿no? Que no podemos certificar que los especialistas y que todos los que se están formando en las áreas médicas, ya tengan las exigencias y cumplan con los criterios y los estándares que se requieren, ¿ya? Para dar la mejor atención de salud a la población. Por lo tanto, yo creo que es necesario avanzar urgente sobre este tema, presidente. Y lo otro, por último, decir que lamento que no esté presente el señor Juan Eduardo Vargas, ¿no? Porque parte de su labor es esta, ¿no? Y me extraña que después de tanto tiempo, presidente, me va a perdonar, tanto tiempo recién ya se haya puesto un llamado de atención sobre este tema. Le agradezco al ministro que me lo haya planteado, ¿no? Al doctor Enrique París, porque me parece que no podemos dejar pasar ni un minuto más, ¿no? Esperando que esta situación se resuelva. Eso, presidente. Buscar la mejor solución rápida. Eso es lo que creo que tenemos. Gracias, diputada Girardi. El doctor, no alcanzo Guzmán. a leer su... ¿Ah? Guzmán. Doctor Guzmán, le ofrezco la palabra. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con mi estimada diputada Cristina Girardi, con la cual conozco a través de su hijo Benjamín, que llega muchísimo a mi casa. Una de las cosas que quiero contarle yo es que las sociedades médicas sí fuimos al Congreso. Fuimos al Congreso a una parte de la Comisión de Salud. No voy a dar nombre porque no tiene sentido,
y nos dijeron y nos negaron tajantemente, a pesar de que fuimos, tajantemente que no había ninguna posibilidad de mantener las agencias. Nosotros preguntamos por qué, si nuestra agencia es autónoma e independiente incluso de las que los formamos. Y nos dijeron que habían agencias de otras profesiones que se prestó para el mercado, como dijeron por ahí, hubo una estafa en alguna de estas, así que ellos tenían muy mala opinión de las agencias. Pero metió en el saco a la agencia de medicina, que es una agencia seria, formada por la comunidad médica, autónoma, autofinanciada, sin siquiera sacarle un 20 al Estado. Así que hubo intentos, pero nos negaron. También tuvimos, y lo puede refrendar el resto de la comunidad médica, varias reuniones con el señor Eduardo Vargas. En aquella época era el director de la educación superior. En el ministerio nos acogió, nos apapachó, nos dijo que nos iba a escuchar, que nos iba muy bien. Y después, cuando ascendió y llegó a subsecretario, nunca más supimos de él y nunca tuvimos una respuesta de todo lo que esto que le planteamos. Así que no hemos guardado silencio, hemos tenido de alguna manera una lucha, digamos, un deseo imperioso de resolver y de no ser un problema en el zapato para nadie. Queremos resolver esto, ayudar, aportar en todo lo que sea posible. Y no hablo más porque hay otros que quieren conversar también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. El diputado don Luis Pardo me está solicitando la palabra. Le ofrezco la palabra, colega. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer todas las exposiciones. A mí me parece, sin haber estudiado a fondo el tema, que hay que hacer la distinción entre la acreditación de los cursos de posgrado, con excepción de los doctorados, y las especialidades médicas propiamente tal. Entonces, yo me imagino que no cualquier magíster o no cualquier diplomado es conducente a una especialidad médica. Entonces, me gustaría saber si existe algún anteproyecto que hayan preparado los interesados que están en esta exposición como para tener un punto de partida para empezar a estudiar el tema y si no es así, instarlos a que podamos tener algún tipo de insumo que nos permita abordarlo con mayor profundidad. Gracias, presidente. Gracias, diputado señor Pardo. Respaldo absolutamente su proposición en orden a poder, ¿no es cierto?, tener algún insumo inicial para abordarlo esto desde el punto de vista legislativo. Y claro, las sociedades médicas serían un gran apoyo. Y además tenemos a los asesores del ministro, que deben haberse quedado algunos de ellos, para preguntarles directamente, como ellos la responsabilidad, si es que están pensando, han iniciado algún trabajo en esa dirección, que nos permita resolver el problema desde el punto de vista legislativo. Presidente. Sí. Y lo tiene bien, Jaime González, abogado asesor legislativo del Ministro de Salud. Nosotros ya estamos trabajando preliminarmente una propuesta para poder avanzar en resolver este asunto. Vamos a pedir reuniones con el Ministerio de Educación. Hemos estado trabajando otros temas con dicha Secretaría de Estado que tienen que ver con modificar el libro 5 del Código Sanitario, en incorporar a los equipos de trabajo y a distintos profesionales de la salud al mismo, y terminando ese trabajo vamos a comenzar el trabajo que se refiere a normas de acreditación. Muchas gracias, se lo agradecemos muchísimo. Lo único que le pediríamos con el mayor de los respetos es que pongamos el acelerador a este proceso, porque el tema es especialmente sensible y ha pasado muchísimo tiempo, digamos, sin que esto ocurra. Es un porcentaje altísimo de programas que no están certificados. Y el impacto que hay sobre esos médicos es tremendo. El esfuerzo, 3 años, una especialidad, y finalmente no reconocerla porque no se puede certificar, es, creo yo, a un costo altísimo además, por lo que sé. Entonces, un tema que necesitamos abordar rápidamente. Así que ofrecía la palabra a los señores diputados, a nuestros distinguidos y distinguidas invitadas. El diputado Romero, que está aquí a mi lado,
ha pedido la palabra. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, he escuchado con atención a todos los médicos, los doctores y doctoras especialistas, y la verdad es que vi un reportaje en un medio de comunicación anteayer donde las universidades que están dictando esta carrera de medicina, los alumnos, y lo plantearon varios de los que intervinieron, no tienen la práctica, o sea, no tienen la teoría, pero no la práctica, lo que realmente es preocupante. Y ante lo que está ocurriendo, que plantearon que hoy día no se le exige prácticamente nada a los médicos extranjeros, se me viene a la memoria una actividad que planteó el senador Alejandro Navarro hace algunos años, donde quería que no se le exigiera absolutamente nada a los médicos extranjeros, principalmente a los cubanos que llegaban al país. Yo tuve la suerte de ser alcalde de la comuna de Coronel durante 8 años, del 2008 al 2016, donde, si bien es cierto, en los CEFAM, en los consultorios, hay falta de médicos, pero no se puede permitir que lleguen médicos extranjeros con poco conocimiento, o sea, pueden tener el carisma, ser simpático, tener llegada con la comunidad, pero de ahí a dar una atención médica de calidad dista mucho, y ocurrieron muchos problemas de esto. Yo espero de verdad que se pueda regular, porque como lo dijeron muy bien, hoy día la calidad de la medicina nuestra, de los médicos nuestros, de los facultativos, de los especialistas, era reconocida a nivel mundial, y hoy día se está perdiendo eso. Pero también, con responsabilidad bajo mi criterio, desgraciadamente no solamente se está perdiendo la calidad de los médicos, se está perdiendo la calidad de nosotros los políticos, se está perdiendo la calidad de quienes dictan las leyes, cómo realizamos la labor. Hoy día, y termino y lo digo con respeto, presidente, hoy día hemos sacado leyes que a la semana o al mes siguiente tenemos que estar borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Entonces, si nos entregan alguna directriz para sacar una ley que refuerce el trabajo que ustedes, los especialistas, están planteando hoy día, sea de calidad, y no que tengamos en un futuro no muy lejano estar cambiando la ley porque nos equivocamos. Somos de verdad vergüenza pública a los políticos. Y espero en Dios que ustedes, los médicos, no le ocurra lo mismo. He dicho, presidente, muchas gracias. No necesariamente tengo que compartir los dichos de mi distinguido colega, pero en definitiva tengo que respetarlo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Presidente. La doctora, a quien evidentemente, ¿no es cierto?, le ofrezco la palabra. No alcanzo a leer su nombre, doctora, discúlpeme. ¿Seré yo, Carmen Gloria Elwin? Ok. ¿Sí? Usted. Sí, yo quería agregar en relación a lo que recién se conversó 2 cosas. Uno, también nosotros hemos hecho ver el problema de la acreditación de los médicos extranjeros y tratando de exigir que todos los médicos que ingresan al país tienen que rendir el examen de UNACOM, que es algo que se exige a todos los médicos de Chile que se reciben. Entonces tenemos que tener por lo menos que a todos se les mida por la misma vara. Hemos visto el porcentaje de reprobación que tienen estos médicos. Y por eso, ¿qué pasa? Que llegan a trabajar a los CEFAM, a diferentes lugares, y realmente las cosas no son como uno esperaría, y los pacientes lo notan. Y nosotros recibimos también esas quejas, por lo tanto también es una situación que de alguna forma se dijo en relación a los médicos que ingresan al país. Pero también, yo soy ignorante en leyes, pero de acuerdo a lo que se ha dicho acá, por una parte, nosotros lo sabemos, el ministro lo dijo también, que para trabajar, para registrarse como especialista, como médico, para trabajar en el Ministerio de Salud, se necesita tener las acreditaciones o las certificaciones correspondientes. Y por otro lado, la ley no lo exige, porque nos exige que se certifiquen la especialidad. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que hay un vacío en la ley? Lo pregunto disculpen la pregunta, pero no lo entiendo. Doctora, es evidente que hay un vacío en la ley y una aparente contradicción. Ahí el doctor Naranjo me está pidiendo la palabra. Muchas gracias. Yo creo que hay una contradicción
respecto si es obligatorio o no la acreditación de los programas de especialidad, porque yo tengo entendido que el Código Sanitario claramente lo establece. Y lo establece de tal manera de que un decreto del Ministerio de Salud debió postergar la obligatoriedad de la acreditación de los programas hasta el año 2025. Por lo tanto, yo creo que eso está escrito ya. Eso es lo que pienso yo. Lo segundo, del punto de vista de la certificación de médico especialista, hay dos leyes que tienen que ser estudiadas y probablemente derogadas, o que acaben cuando la ley lo establece. Una es la 20.985, que es la que permite que médicos extranjeros se certifiquen como especialistas sin tener reconocido su título de médico cirujano en Chile. Y la ley 21.274, que aún no está en vigencia porque el reglamento no ha sido completado, que permite algo peor, que un médico, no teniendo su título de médico cirujano reconocido en Chile, no teniendo la especialidad reconocida en Chile, puede ejercer en el sistema público de salud con la sola exigencia de inscribirse para certificarse en su especialidad. Yo creo que esas dos situaciones son realmente lamentables y van exactamente en el sentido contrario a lo que nosotros queremos. Y la proposición mía, yo creo que la mantengo. Yo creo que la solución sería, si la CNA estuviese de acuerdo, es que pudiese existir corporaciones de derecho privado debidamente acreditadas ellas mismas frente a una autoridad, que puede ser el Ministerio de Salud o la misma CNA, que permita que acrediten las especialidades, los programas de especialidades médicas. Y así sería una manera como una institución equivalente a Ápice colabore con el Estado en resolver este problema. Muchas gracias. Gracias, doctor Naranjo. Era evidente que hay una especialidad que necesito, oftalmología, ¿no? Pero aquí tenía la solución. El computador no lo estaba usando, ¿no? Aquí está clarísimo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? La doctora Pinto. Mire, no necesita, porque ahora estoy clarito. María Eugenia Pinto. Doctora, le ofrezco la palabra. Está sin audio, doctora. Presidente, yo creo que el debate ha ido por muy buen camino y yo creo que realmente no podemos estar sino agradecidos de la tremenda acogida que hemos tenido. Yo concuerdo plenamente con las urgencias que ha planteado la diputada, no tengo ninguna duda de que ella tiene toda la razón en los 3 puntos que mencionó. También yo quisiera agradecer la excelente exposición de don Hernán Burrile, que entiende esta situación y que sabe de la oferta nuestra en el sentido de poder llevar a cabo esta tarea, que sería una gran colaboración. Tenemos que pensar que la CNA está llevando una tremenda carga con todos los programas de pregrado y la acreditación de todos los programas de posgrado. Estos son los doctorados y magísteres que se quieran acreditar. De tal manera que la carga de 286 programas de postítulo es enorme. Y si hay una institución o un grupo, digamos, que haya funcionado durante un periodo largo satisfactoriamente, creo que es el momento de dar esa oportunidad. Yo quisiera mencionar que Ápice ha sido acreditado por la CNA, o sea, la CNA acredita la calidad de Ápice, y de hecho cuando fue dejado fuera Ápice por la ley que surgió hace 3 años atrás, nosotros habíamos tenido ya la acreditación por 7 años, la alcanzamos a tener, digamos, a trabajar 3 años y el resto del tiempo quedó en el aire. O sea, que la calidad del trabajo fue reconocido por la propia CNA, que tenía la obligación de acreditarnos como agencia que estaba trabajando en forma autónoma, sin fines de lucro y con todo el esfuerzo de un grupo grande de médicos que estaban trabajando de forma muy profesional dentro del desarrollo. Así que yo quisiera plantear
eso, porque de todas maneras, siendo una entidad autónoma, igual la CNA tiene la tutela en el sentido de autorizar la acreditación de esta agencia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Es claro, ¿no es cierto? A mí me quedó clarísimo que don Hernán Burdiles, presidente del CNA, dijo que no tienen, ¿no es cierto?, una suerte de... no están pidiendo hacerse cargo de esto, muy por el contrario, y en consecuencia hay que buscar una solución pronta y ya. Y yo creo, modestamente, que debiéramos instar al ministerio, dada la preocupación del señor ministro, a que a la brevedad se reúna con las sociedades médicas, ¿no es cierto?, y puedan elaborar ese proyecto de ley que nosotros estamos encantados de, por los tecnicismos, porque es de una materia de especialidad de ustedes, a los que respetamos. Aquí hay distinguidos premios nacionales, por cierto, nos merecen el mayor de los respetos, y lo que podríamos instar para que esta instancia tenga frutos concretos es que tengamos, ¿no es cierto?, un proyecto de ley a la mayor brevedad y nosotros la mejor disposición para discutirlo, ponerlo en tabla y trabajarlo, ¿no es cierto?, porque el tema nos parece de gran importancia. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Presidente. Cristina Girardi. Sí, solamente pedirle al Ejecutivo, presidente, que pongámosle un plazo, ¿no? Porque yo creo que lo que decía, me preocupa lo que decía el asesor, don Jaime González, de que primero van a ver un tema y después se van a dedicar a ver a este otro. Son temas que están en comisiones distintas. El otro tema está en la Comisión de Salud, nosotros estamos en la Comisión de Educación, ¿no? Y si el Ministerio de Salud no puede darle la prioridad, al menos que el Ministerio de Educación se ponga las pilas y le dé prioridad, ¿no? Y que ellos nos presenten una propuesta a la vuelta a la distrital, porque la próxima semana ya es distrital. A la vuelta a la distrital ya podría ser la propuesta que pudiéramos discutir aquí en la comisión. Eso, presidente. Acogido su planteamiento, lo dejamos en manos, ¿no es cierto?, de los señores asesores del señor ministro para que se lo comuniquen. No tengo ningún elemento de juicio para determinar si es suficiente plazo, digamos, la próxima vuelta de la distrital, pero sí lo había señalado la urgencia de que esto lo hagamos con la mayor rapidez posible. Entiendo que el diputado señor Pardo me estaba pidiendo la palabra, ¿es correcto? No, pero yo se la pido. No, presidente, ya intervine. Listo, perfecto. ¿Alguien más finalmente? El doctor Armas, presidente. El doctor Armas. Doctor, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Hemos llegado a un punto muy parecido al que teníamos hace 2 años, de que esto había que revisarlo y que había que revisarlo porque se iba a producir un cuello de botella y aquí lo tenemos. Estamos igual. Y las conversaciones con el Ministerio de Educación fue que a nivel del Ministerio de Educación sencillamente se desconoció todo lo que se habló y el tema no existió. Yo quisiera saber cuál es la posición del señor Burdiles, cuál es la posición de la CNA. ¿Ustedes serían partidarios de que el tema de la certificación de acreditación de los centros formadores de especialistas sea completamente ajeno a la CNA y se instale en otra institución o en otro mecanismo? Yo no. Esa es la pregunta. Doctor Armas, usted fue interpelado, don Hernán Burdiles. Agradecería pudiera responder si lo tiene a bien. ¿Cómo no? Bajo el esquema de la Ley de Educación Superior en temas de acreditación, yo no compartiría la propuesta de reflotar la presencia de ápice en esto. Sin embargo, por favor, quiero ser muy claro y solicitaría o esperaría la comprensión de lo que estoy planteando en el siguiente sentido. Eso no implica tirar por la borda toda la experiencia acumulada por
la profesión en materia de acreditaciones y certificaciones. ¿Eso qué significa desde el punto de vista CNA? Que, como en tantas ocasiones lo hemos hecho saber, nosotros estimamos que si la profesión, y esto incluye las sociedades científicas, las sociedades médicas, las facultades de medicina, las universidades, estuvieran disponibles para integrar nuestro, por un lado, cuerpo de evaluadores, expertos evaluadores, pares evaluadores, por un lado, y por el otro, integrar los cuerpos de comisiones de área, en la que los expertos reciben los antecedentes de los programas y reportan a la comisión con toda la calidad y con todo el profesionalismo de ellos, nosotros podríamos perfectamente bien trabajar en esta materia. Cosa distinta es que la institucionalidad del país acogiera una idea de que la certificación de estas especialidades y estos especialistas fuese llevada al margen del sistema de acreditación. Pero no es una decisión que competa a la CNA. Solo quiero decir que si la CNA tiene que cumplir con sus obligaciones, aquí nosotros estamos en deuda como país en la medida en que, lo reitero, la propia ley no estableció como obligatoria la acreditación de los programas de especialización. Si eso se resuelve, yo le puedo dar certeza de que la cantidad de programas hoy en día en tinieblas o al margen del sistema de aseguramiento de la calidad se resuelve muy brevemente. Muchísimas gracias, presidente. ¿Está claro? Ahí hay otro punto, ángulo que tendrá que ser considerado, creo yo, a la hora de elaborar un proyecto. Yo voy a propósito de lo dicho por el doctor Armas últimamente, yo me comprometo en lo personal a hablar con el señor subsecretario de Educación Superior, que no estuvo presente y dio las excusas al comienzo de la sesión, para contarles de esta sesión y para que entonces sea un tema de que él tome cartas en el asunto, para que empiecen a dialogar con el Ministerio de Salud a la brevedad y ojalá con, ¿no es cierto?, todos los involucrados, las sociedades médicas y la propia CNA, ¿no? Muy bien. Si no hay otra persona que quiera hacer uso de la palabra. Yo, el doctor Guzmán. Doctor Guzmán. Muy parecido a la diputada Girarte. No voy a hablar más, pero no me puedo quedar callado después de escuchar al señor Burdile, con mucho respeto, señor Burdile. Creo que hemos vuelto con la declaración del señor Burdile a foja cero. Absolutamente a foja cero. Volvemos a 2, 3 años atrás. La solución de integrarse a las comisiones de la CNA no ha sido posible y le doy un cheque firmado en blanco que no va a ser posible. Nosotros estamos pidiendo como comunidad médica tener la posibilidad, porque tenemos la experiencia, de poder nosotros acreditar los programas. Porque tenemos la experiencia, porque la entidad que nosotros queremos que sea autónoma, independiente. La CNA no es autónoma y no es independiente, porque parte de sus miembros son elegidos políticamente. Y hay un sesgo político y por eso los pares evaluadores no quisieron participar, porque ellos no quieren participar de la política, sino de la academia. Perdone que sea tan franco, pero hay alguien que tiene que decir esto. Así que la única posibilidad que tenemos, si no volvemos a foja cero, fue lo que nos dijo el presidente: propongan a ustedes un proyecto, una ley a la brevedad posible,
y lo conversamos, porque están todas las posibilidades. No tiene por qué una agencia acreditadora estar supeditada necesariamente a la CNA. Y en relación a la obligatoriedad ya le contestó uno de mis colegas anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que está suficientemente claro el tema. Hoy Presidente, día... ¿me permite una última intervención? El señor don Hernán Burdiles. Sí, señor. Por favor. Quisiera haber evitado tener que dar respuesta a las aseveraciones del doctor que recién se presentó acá, en cuanto se refiere a la autonomía y el profesionalismo de quienes integramos la Comisión Nacional de Acreditación. Es una aseveración que no puedo sino rechazar. La Comisión Nacional de Acreditación hace algunos años atrás, cerca de una década, experimentó un problema muy grave por cuanto alguno de sus integrantes incurrió en conducta no solo reñidas con la ética o la moral, sino que con la propia ley. Afortunadamente, hasta el día de hoy, no hay nada, ni ninguna decisión de esta comisión que pueda haberse visto afectada por aquello. Y ninguna decisión de esa comisión en cuanto a acreditación que hubiera tenido que ser corregida o rechazada o anulada, en primer lugar. En segundo lugar, no creo que tenga algo que ver la solución de este problema, respecto del cual, reitero, nosotros estamos disponibles para contribuir a la solución. Pero lo que usted me está proponiendo, o lo que está flotando en el aire acá, es algo que yo legalmente no puedo hacer. Y esta comisión no puede hacer. Es una delegación de atribuciones que inmediatamente nos expone a procedimientos legales, judiciales. Entonces, no es que yo le esté poniendo la proa a algo, y discúlpenme las expresiones. Le reitero al señor presidente, a los señores parlamentarios y a quienes están acá por parte de la comunidad médica, la disposición nuestra a resolver las cosas. Pero no me pida que yo vaya más allá de lo que la propia ley estableció. Y por lo cual, si ustedes quieren, y nosotros estamos disponibles, corregiremos profesionalmente lo que haya que cambiar de la legislación, que a mi juicio es el problema. Gracias, señor presidente. Presidente, quisiera decir unas palabras antes de terminar. No le he dado la palabra, diputada, y me la está pidiendo con anterioridad el diputado señor Romero. Gracias, presidente. A ver, el doctor Guzmán hizo más de una pregunta y el señor Burdiles no contestó una que a mí me interesa, por su intermedio, presidente. Si hay presión política en este tema. Buena pregunta. Señor Guzmán, ¿tendría usted la gentileza de responder? Perdón, Burdiles, disculpe. Me confundí de actor. Señor Burdiles, por favor. La pregunta concreta que hizo el diputado para despejarla, por favor. Bueno, tampoco es una aseveración que yo pueda acoger. Esto es parte de una institucionalidad que fue modificada y yo estoy reconocido de las ventajas y avances que tuvo el proceso de designación nuevo para los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación. Si de presiones políticas se habla, y entendiendo por eso todo lo que nosotros entendemos, tengo que decir
que no existe. Tengo que decir que la existencia de un cuerpo colegiado reduce drásticamente eventuales gestiones que alguien quiera hacer para el desarrollo de nuestra actividad. Y yo debo, en este sentido, reclamar respeto hacia las personas que desempeñan los cargos de comisionado, puesto que en su accionar desde ya hace más de 3 años, o casi 3 años, evidentemente yo he visto un profesionalismo y una acogida a distintos puntos de vista o miradas respecto del tema de la acreditación. Punto aparte. Eso es, señor presidente y diputado Romero. Muy bien. Diputada Cristina Girardi, ahora sí, por favor, recordándole que nos quedan 8 minutos de esta sesión. Sí, ya sé, presidente. No, presidente, yo quiero dejar en claro efectivamente que lo que plantea el señor Hernán Burdiles, ¿no?, tiene que ver con lo que él podría hacer ahora, ¿ya? Pero lo que claramente están planteando las sociedades médicas es un cambio legislativo. Él obviamente, si no hay un cambio, en la CNA hoy día, si no hay un cambio legislativo, no puede operar de otra manera, ¿ya? Y eso lo tenemos todos claro, ¿ya? Entonces, lo que yo creo, y por eso insisto, presidente, que esto, si bien tenemos la colaboración de la CNA y el señor Burdiles ha mostrado toda su disposición, ¿no?, yo creo que aquí al que hay que interpelar es al Ejecutivo, ¿no?, al ministro de Educación, que presente la modificación del proyecto de ley. Por eso yo le decía que era muy relevante que el subsecretario estuviera en esta comisión, porque a la larga va a ser él el que tenga que presentar la modificación que se requiera, ¿ya? Y si el presidente, cuando se habla del presidente, yo me imagino que el presidente de la República, ¿ya? Si el presidente de la República planteó que él también, como ejecutivo, se allana a la posibilidad de modificar la ley, ¿no?, entonces pidámosles con urgencia al Ministerio de Educación que presente una modificación de la ley, punto. ¿Ya? En todos los aspectos que han señalado acá las sociedades médicas, los médicos de las distintas organizaciones, que tiene que ver tanto con la acreditación de las especialidades, la obligatoriedad, ¿no?, y el tema también de los pregrados, que me parece que hay que corregir, lo que haya que corregir, y respecto también de los médicos extranjeros y los exámenes de UNACOM, que debieran ser obligatorios para todos, ¿ya? Ley pareja no es dura. Así que sobre eso, presidente, yo le pediría a usted como presidente de la comisión que le instáramos al Ejecutivo, al ministro de Educación, a que presente las modificaciones lo más pronto posible. Gracias, diputada. Bueno, es claro, la conclusión es que parecía que la sesión iba sobre ruedas y al final de cuentas entramos en un tema de una densidad mucho mayor, porque hay que una definición, ¿no es cierto?, del rol de la CNA, hay que hacer modificaciones, hay que poner en discusión si es que agencias como Ápice, autónomas, ¿no es cierto?, autofinanciadas, etcétera, 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 pueden colaborar o deben colaborar en este proceso que estamos viendo como deficitario. Y eso tiene que traducirse en un proyecto de ley, en donde el rol principal lo tiene ciertamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el propio presidente de la República, que a decir de los señores médicos aquí presentes, se comprometió a que se iba a abordar el tema y no dilatarlo más, como decía el doctor Armas, que llevamos más de varios años y estamos ahí mismo, digamos. Nosotros tenemos la mejor disposición. Yo les aseguro que la mejor disposición de esta comisión está para en el minuto que nos envíen un proyecto de ley de este calado que aborde todos estos temas que aquí han sido expuestos, nosotros le daremos la tramitación que corresponde, si es que ingresa por esta Cámara y si es que esta es la comisión técnica que tiene que verlo. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión,
Les saludo una vez más con el mayor de los respetos a todos nuestros distinguidos invitados y les agradezco sinceramente a nombre propio y de todos los miembros de la comisión sus aportes, ¿no es cierto?, en una materia tan relevante. Hasta una próxima oportunidad en que podamos, a lo mejor y ojalá, tener buenas noticias respecto del tema. Gracias, presidente. Muchas gracias.